Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres que se desarrolla en el marco del convenio entre INDECI y Utribium. Vamos a dar inicio a este diplomado con el curso 1, denominado Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Mi nombre es Marta Giraldo Limo y voy a ser la docente de este primer curso, el cual tiene 3 partes. Vamos a empezar por la primera parte de este curso 1, que le hemos llamado el marco conceptual de la gestión del riesgo de desastres. Como ustedes van a ir desarrollando a través de todo este diplomado, van a percibir y van a darse cuenta que ya la gestión del riesgo de desastres es toda una disciplina, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y como disciplina y como tal, tiene su propia terminología. Y para que ustedes puedan manejar muy bien los términos de la gestión del riesgo de desastres, vamos a empezar con los 3 términos básicos, que son peligro, vulnerabilidad y riesgo. Y es importante que ustedes los dominen, ya que estas 3 definiciones y estos 3 términos los van a repetir y los van a tener presentes en todo el estudio y todo el diplomado que están ustedes empezando el día de hoy. ¿Qué entendemos por peligro? Y quiero que lo recuerden muy bien. Peligro es la probabilidad de ocurrencia. No estoy diciendo que ya ocurrió, no. Es la probabilidad que ocurra un evento de origen natural o inducido por la acción humana. Entonces, si esta probabilidad de que un evento de origen natural, es decir, por fenómenos de origen natural o inducido por la acción humana, puede ocurrir, hay una probabilidad de que ocurra, pero para que ocurra tiene que tener 2 condiciones para que sea peligro en el campo de la gestión del riesgo de desastres. Tiene que darse en un espacio social que afecte a una unidad social, y todos sabemos que la unidad social por excelencia es la familia, y darse en un tiempo determinado. Este espacio y tiempo conjugados debe ser lo suficientemente intenso para que produzca daños. Si no produce daños, entonces no es peligro, y debe tener siempre conjuntamente el espacio y el tiempo. Si falta el espacio o si falta el tiempo y no se dan los 2 al mismo momento, no le podemos denominar peligro. Por ejemplo, si tenemos un espacio en donde tenemos una lluvia torrencial, como por decir el desierto de Ica, una lluvia muy fuerte, torrencial, pero se está dando en un tiempo intenso, pero en un espacio que no está afectando una unidad social, es decir, a las personas y a sus medios de vida, no podemos denominarle peligro. Pero si esta lluvia intensa se da en la ciudad de Lima por un periodo de 2 horas, por la misma situación de construcción y de infraestructura de esta ciudad, entonces sí es peligro, porque va a afectar a unidades sociales. Se está dando un espacio en donde se está afectando a las personas y a sus medios de vida, y en un tiempo determinado, en un tiempo muy intenso. Entonces recuerden, el peligro es la probabilidad de ocurrencia, probabilidad, esa palabra es muy importante, de un evento de origen natural o inducido por la acción humana, y que debe tener espacio y tiempo a la vez. Esa es la primera definición que nosotros empleamos en gestión del riesgo de desastres. La segunda terminología está referida a la vulnerabilidad, que es más o menos el mismo sentido que le usamos en la vida diaria. La vulnerabilidad es ser susceptible a algo, es
cuando algo nos está afectando a todos nosotros. Nos afecta porque somos débiles frente a la ocurrencia de una situación determinada. En el campo de la gestión del riesgo de desastres es la susceptibilidad, la debilidad, la fragilidad que tiene una unidad social, ¿no? Que puede ser la familia, una comunidad, un barrio, un distrito, que la vulnerabilidad que puede tener una estructura física, la vulnerabilidad que puede tener una actividad económica de sufrir daños porque un peligro la está afectando. Entonces, cuando sufrimos daños a causa de un peligro, somos vulnerables a ese peligro. Somos vulnerables a ese peligro. Con el ejemplo anterior, en Lima somos vulnerables, la ciudad de Lima es altamente vulnerable a una lluvia de gran intensidad y a una lluvia torrencial, por lo que tenemos una debilidad, una susceptibilidad, una fragilidad en cuanto a la estructura física y a la infraestructura de nuestra ciudad. Hay varios tipos de vulnerabilidades que les van a ir viendo ustedes en el transcurso del diplomado. Hay una vulnerabilidad física referida a la infraestructura, una vulnerabilidad social referida a qué fuerte es una comunidad para poder enfrentar y disminuir las consecuencias de un desastre, cómo está organizada. Hay una debilidad económica cuando estamos sumidos en la pobreza, una debilidad cultural, cuando no sabemos culturalmente cómo comportarnos ante una situación de emergencia o desastres, etc. En la vulnerabilidad vemos qué cerca o lejos estamos expuestos a ese peligro. Estamos muy expuestos, tenemos una vulnerabilidad alta. Estamos menos expuestos, tenemos una vulnerabilidad baja o mediana. ¿Qué tan frágiles somos frente a ese peligro? Y aquí aparece un término que lo van ustedes a ir escuchando permanentemente en todo este diplomado, y que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o una comunidad, un país, para poderse sobreponer a una situación adversa, no solamente a una situación de emergencia o desastre, sino a una situación adversa de todo tipo. Pero nosotros en el campo de la gestión del riesgo de desastres hablamos de comunidades resilientes, hablamos de personas resilientes, que significa aquellas personas que frente a un evento adverso, sea un sismo, un terremoto de gran magnitud, una inundación, un huaico, fenómeno del Niño, etcétera, un incendio, pueden sobreponerse a ese evento dañino y seguir adelante. El otro término que nosotros empleamos es el riesgo. Ya hemos hecho peligro, ya hemos hecho vulnerabilidad, tenemos resiliencia y el riesgo. El riesgo es la probabilidad de pérdidas y daños, así como el peligro es la probabilidad o la posibilidad que ocurra, no estoy diciendo que haya ocurrido, en el riesgo es la probabilidad, la cantidad de pérdidas y de daños que una comunidad o una unidad social va a sufrir si es que no reduzco la vulnerabilidad. Cuando yo hablo de daño, cuando hablamos de daño, ya nos referimos exactamente a cuántas muertes hay, a cuánta destrucción hay, a cuánta infraestructura destruida. Ahí ya contabilizamos lo que ha sucedido, los efectos y las consecuencias de un fenómeno de un evento dañino. Pero cuando hablamos de riesgo decimos, el riesgo es la probabilidad. Si es que no reduzco la vulnerabilidad de esta comunidad, de esta unidad social, lo que voy a tener es
esta cantidad de muertos, esta cantidad de escuelas destruidas, esta cantidad de hospitales perdidos, de puentes, de carreteras, etc. Entonces, cuando se habla de riesgo, se está hablando de la esperanza de vida, de poder reducir eso. Cuando hablo de daño, ya no queda más que recoger y contabilizar los daños. Entonces, hoy en día la gestión del riesgo de desastres está centrada en el riesgo, que quiere decir cuánto daño voy a tener si es que sucede un sismo de gran magnitud en el Perú. Pero entonces se saca todo, se estima, se dice cuánto es el daño que se puede tener, pero el riesgo me permite a mí actuar y decir, si es que no reduzco la vulnerabilidad, estos van a ser mis futuros daños, mis futuras pérdidas. Pero como voy a reducir mi vulnerabilidad, toda esta cantidad va a disminuir. Eso es lo que me permite trabajar el riesgo. Y así llegamos a lo que es la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, aquí tenemos una definición que está vinculada con definiciones internacionales. Entonces, en el país, en el Perú, usamos también este tipo de definición. Ya cuando ustedes vayan entrando y vayan en este diplomado y vayan ustedes tomando conciencia y tomando contacto con otras realidades, van a ver que palabra más, palabra menos, esta definición es la que se emplea a nivel internacional. Se considera que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social. Es social porque involucra absolutamente a todas las unidades sociales, a todas las familias, a toda la comunidad en general. Y en el caso del Perú, todo el país está involucrado, toda la ciudadanía está involucrado en el tema de gestión del riesgo de desastres. Decimos también que es descentralizada, porque lo que hace es fomentar que sean las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos, los verdaderos ejecutores de la gestión del riesgo de desastres. Es participativa porque permite y desea que toda la sociedad participe. Pero como disciplina que les mencioné al principio de la clase, también tiene un conjunto de políticas y se va desarrollando en la realidad a través de estrategias y acciones y siempre orientadas a un tema, a reducir el riesgo. Se dan cuenta cuando hemos hecho la definición de riesgo, probabilidad. ¿Para qué? Para poder reducir esa probabilidad. Entonces, la gestión del riesgo de desastre está centrada en reducir el riesgo o minimizar los efectos de un evento dañino. Involucra, naturalmente, que cada vez que nosotros hablemos de reducir el riesgo es sinónimo, que quiere decir que estamos reduciendo vulnerabilidades. Los peligros como tal no los podemos mover. No podemos controlar la lluvia intensa, no podemos controlar los huaicos, no podemos controlar un tsunami, ni el fenómeno del Niño, etcétera, entre muchos otros fenómenos más. Pero sí podemos controlar y reducir esa debilidad, esa fragilidad, esa vulnerabilidad que tenemos frente a estos fenómenos que les he mencionado u otros que pueden ir apareciendo, ¿no? A los que estamos también expuestos. Entonces, cuando se habla de riesgo y cuando se habla de reducir el riesgo, lo que estamos diciendo es, voy a reducir la vulnerabilidad. Ya no voy a ser tan vulnerable a los movimientos sísmicos. Voy a ser menos vulnerable al fenómeno El Niño. Voy a ser menos vulnerable a las inundaciones o a las bajas temperaturas, a las heladas en la zona andina, al friaje en zonas amazónicas. ¿Por qué? Porque se toman medidas para reducir ese riesgo. Como toda disciplina, la gestión del riesgo de desastres tiene un conjunto de
componentes. Recuerden que este módulo se denomina el marco conceptual. Esto tiene 3 componentes, la gestión del riesgo de desastres. Y estos son gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. La gestión prospectiva es aquella que está centrada en que todo lo que hagamos a largo plazo y en un futuro tenga un componente riesgo. Quiere decir que todo lo que hagamos en el futuro tiene que estar orientado a reducir los riesgos, no a crear nuevos riesgos, a reducir riesgos, ya sean medidas estructurales o medidas no estructurales. Lo que tenemos que hacer es, con la gestión prospectiva, es construir, idear, crear, pensando en que el riesgo tiene que ser cada vez menor, pero teniendo en cuenta algo muy claro y muy preciso, señores y señoras participantes: no existe el riesgo cero. Siempre hay un riesgo. Lo que queremos con la gestión prospectiva es que toda nuestra acción que hacemos para el futuro siempre tenga ese componente de pensar: no puedo crear más riesgos, no puedo aumentar el riesgo que ya existe, no puedo generar nuevos riesgos. Por lo tanto, a eso va la gestión prospectiva. A todo lo que hagamos debe estar centrado en reducir los riesgos existentes y a no generar nuevos riesgos. Y la gestión prospectiva se da obviamente a largo plazo. Luego tenemos una gestión correctiva. Si hemos pensado que en el futuro no debemos crear nuevos riesgos, en la gestión correctiva lo que tenemos que hacer: ¿qué hacemos con los riesgos que ya existen? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos? ¿Nos olvidamos? No, hay que reducir el riesgo. La gestión correctiva está centrada en reducir el riesgo que ya existe. Por lo tanto, significa reducir las vulnerabilidades existentes. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en el riesgo existente, en todo lo que tiene riesgo y lo que ha generado un riesgo y convivimos con ese riesgo. Hay que reducir esas vulnerabilidades. Y esas acciones que son a mediano plazo se denominan gestión correctiva. Y tenemos otro componente que se denomina gestión reactiva. Esa gestión reactiva es la que trabaja para el ahora, el momento, en el presente. Y está orientada a estar preparados para enfrentar emergencias y desastres. Entonces, la gestión reactiva es estar listos en el ahora, en el hoy, en este momento, para enfrentar las emergencias y los desastres que pueden ir surgiendo, pero las emergencias y los desastres hay que atenderlos en el momento, de inmediato. Por eso la gestión reactiva se da en el presente, en el muy corto plazo. Entonces tenemos gestión prospectiva a largo plazo, gestión correctiva a mediano plazo y la gestión reactiva en el presente, en el muy corto plazo, porque las emergencias y los desastres no pueden esperar. La población tiene que ser atendida de inmediato. Pero así como hemos visto que hay 3 componentes, la gestión del riesgo de desastres tiene 7 procesos. Estos 7 procesos, para estudiarlos, igual lo van a hacer ustedes en el transcurso del diplomado, se pueden estudiar de manera independiente. Metodológicamente los podemos estudiar, separar, como está en la diapositiva, la estimación, la prevención, la reducción del riesgo, la preparación, la respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Pero en la vida real, un proceso va dentro de otro. Cada vez que hacemos prevención,
estamos también haciendo estimación y hago reducción. Cada vez que hacemos una acción de preparación, también hay una acción de reducción. Cuando se hace rehabilitación y reconstrucción, también se hace estimación, se hace prevención, se hace reducción. Entonces, recuerden esto, metodológicamente, para estudiarlo los podemos encajonar, los podemos separar y los sacamos de la realidad y los estudiamos. Pero en la realidad, en la vida diaria, en el transcurrir de una comunidad, estos procesos se dan de manera intercalada, unos con otros, no tienen límites definidos. Entonces son 7 procesos: estimación, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. ¿Qué significa la estimación del riesgo? Son todas aquellas acciones, estrategias, procedimientos para poder conocer los peligros. Hay que identificar y conocer los peligros. Hay que analizar las vulnerabilidades referidas a esos peligros. Entonces tenemos identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades de esos peligros y de estos dos, de la identificación del peligro y del análisis de la vulnerabilidad, nos va a permitir establecer cuántos niveles de riesgo hay. Entonces, uno estima el riesgo para conocer los peligros, para analizar las vulnerabilidades, y conjuntamente el peligro con la vulnerabilidad me va a dar qué niveles de riesgo existen en una comunidad. Entonces tenemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué conocemos el peligro? ¿Para qué nos involucramos en las vulnerabilidades y sabemos a qué somos vulnerables y a qué no? Y luego establecemos nuestros riesgos y decimos, si hay un sismo de gran magnitud en Lima, estas van a ser las pérdidas. ¿Para qué? ¿Solo para tener conocimiento? No. Uno hace estimación del riesgo para tomar decisiones, y esas decisiones tienen que estar orientadas a reducir el riesgo que hemos establecido. Y cada vez que reduzco el riesgo, quiere decir que debo trabajar sobre las vulnerabilidades. Ese es, de manera muy sencilla, lo que es la estimación del riesgo. En el transcurso del diplomado, cada uno de estos procesos van ustedes con sus respectivos profesores, van ustedes a profundizar. Tenemos la prevención del riesgo. Está muy vinculado con la gestión prospectiva, quiere decir a largo plazo y evitar generar nuevos riesgos. En realidad, la prevención del riesgo está centrada en todas las acciones que están orientadas a generar nuevos riesgos en la sociedad en un contexto de desarrollo sostenible. Entonces, está vinculada directamente a largo plazo y a la gestión prospectiva. Tenemos la reducción del riesgo, que está vinculado con la gestión correctiva, es decir, ¿qué hago con los riesgos que ya existen? Tengo que disminuirlos, y para disminuirlos significa que tengo que trabajar sobre las vulnerabilidades. Entonces, la reducción del riesgo es reducir las vulnerabilidades que me ha dado la estimación para reducir a su vez los riesgos. El otro proceso de la preparación está constituido por todas aquellas conjunto de acciones que están referidas a planeamiento, planificación, desarrollo de capacidades, logística, en la respuesta, tener entidades de primera respuesta. ¿Para qué? Uno se prepara ¿para qué? Para responder de manera eficiente, eficaz y oportuna. La preparación es previa a la acción.
Me preparo para responder a una emergencia, a un desastre, pero no de cualquier manera, no de manera improvisada, sino habiendo estado preparado, con conocimiento, con almacenes, con logística, con autoridades capacitadas y sensibilizadas, con sistemas de alerta temprana, etcétera, para tener una óptima respuesta. Y pertenece a la gestión reactiva. La respuesta también pertenece a la gestión reactiva. Es el conjunto de acciones y actividades, estrategias, protocolos, procedimientos que se ponen en marcha inmediatamente hemos tenido un evento desastroso, ¿no? O un evento dañino, o ante la inminencia de ante un peligro inminente de algo que ya va a suceder, hay que actuar. La respuesta tiene que ser oportuna, eficaz, eficiente, inmediata. Tenemos la rehabilitación, que son todas aquellas acciones que están orientadas a restablecer temporalmente los servicios básicos indispensables de la población como causa que se han dañado por un evento dañino. Puede ser un sismo, puede ser un incendio, puede ser un huaico, fenómeno del Niño, un tsunami, etc. Entonces, hay que restablecer los servicios básicos indispensables, pero ahí no queda la rehabilitación. La rehabilitación también considera que hay que rehabilitar y reponer cuanto antes los medios de vida de la población que han sido dañados, porque cuanto más pronto la población vuelva a su manera diaria y cotidiana y a sus costumbres, a su trabajo, a la escuela, etcétera, más rápido una sociedad va a poder recuperarse de ese evento dañino que ha tenido. Y entra aquí el tema de la resiliencia. La reconstrucción, que ya es a más largo plazo y que involucra también una acción un componente correctivo y prospectivo, involucra establecer una serie de condiciones sostenibles para aquella comunidad, para aquel ámbito social que ha sido destruido por un evento de origen natural o inducido por acción humana. Y aquí la reconstrucción hay que hacer todo un planeamiento, ¿no?, para hacer una recuperación física, una recuperación económica, una recuperación social. La rehabilitación es el puente entre la respuesta y la reconstrucción. La rehabilitación va a servir de base, hay que hacerla bien, no de cualquier forma, porque las acciones de rehabilitación permiten que la reconstrucción continúe, porque los recursos empleados en la rehabilitación no se pueden perder, tienen que servir de base para una reconstrucción. Y con eso terminamos esta primera parte denominada marco conceptual. Y hay una evaluación práctica que ustedes van a tener que remitir. En este cuadro, ustedes van a tener que completar el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. De estos fenómenos, la helada, ¿qué fenómeno la produce? ¿Qué fenómeno natural? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Quién está más expuesto? ¿Y qué riesgo? ¿Qué posibles y probables pérdidas se pueden dar ante una helada, ante una granizada, ante un tsunami, ante una erupción volcánica? Entonces, esta es la tarea, la primera de las tareas que ustedes van a tener que presentar, que corresponde a este módulo. Ustedes van a tener también, como parte de este módulo, un listado de fenómenos, el cual esa separata o esa información la van a tener para que puedan consultarla y puedan también trabajar este cuadro de evaluación práctica.
Muchas gracias y hasta la segunda parte de nuestro curso número 1.